En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. 97.7 Nueva Vida en ruta. Para los que no sepan, a eso de las 7 de la mañana compartimos el audio de una doctora boricua que habló unas cosas pero contundentes y que para algunos pueden ser escandalosas, by the way, ¿no? Claro que sí. Nosotros como medio, nosotros nos atrevemos a traer otro tipo de información para ustedes los oyentes, para que ustedes también se expongan a otro tipo de información. Nosotros queremos, ¿verdad?, en este momento darte la oportunidad de que te puedas expresar en la dirección que tú entiendas. No solamente somos el medio que te lleva una información diferente, somos el medio que te da la oportunidad de expresarte, aún cuando esa oportunidad de expresarte puede ser en contra de nosotros. Yo no sé si ustedes han visto un paralelo igual, pero a mí me parece que no es nada común, ni nada en los medios de comunicación acostumbrado a que los medios abran sus micrófonos o sus cámaras de televisión, cuando es televisión, a que la gente pueda opinar en contra de ellos como medio. Yo llevo toda mi vida en esto, 40 años haciendo este tipo de trabajo. Yo nunca he visto ese paralelo. Lo acostumbro en Nueva Vida porque para mí es parte del servicio, es parte del proceso de educación y es parte del respeto al oyente. Consistentemente estoy diciendo, nos encantan los aplausos y nos encantan las críticas también. ¿Por qué? Porque es el derecho del oyente de acreditar lo que le gusta y lo que no le gusta. Y cuando tú empoderas al oyente porque lo respetas, tienes como medio que darle la oportunidad. Y a mí me parece que esa otra característica exclusiva de Nueva Vida 97.7, porque yo no la veo en ningún otro sitio. No sé si ustedes la ven en otros lugares. Al contrario. Es lo que nos separa y es lo que hace que Nueva Vida sea Nueva Vida. Porque yo creo que cualquier medio que solamente, o cualquier recurso que solamente se sienta cómodo cuando lo aplauden o cuando la aplauden, y cuando te pasan juicio y crítica, te molestas o no quieres el juicio o la crítica, me parece que tienes que reflexionar acerca del trabajo que Dios te ha mandado a hacer. Cuando miro a Cristo, y con esto le paso a ustedes la bola, cuando miro a Cristo y su ministerio, ¿quién terminó diciendo, danos a Barrabás y crucifícalo? El pueblo. El pueblo al que él vino a servir, a salvar, el pueblo en el cual hizo milagros extraordinarios y poderosos, el pueblo que lo escuchó con una sabiduría que no tenía nadie. El Mesías tenía un verbo, tenía un contenido, tenía unos ejemplos, tenía una vida propia como líder de servicio que lo separaba de todo el mundo. Como muchas de las cosas que él hacía eran un poquito escandalosas para un sector y había desestabilización social por la figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, prefirieron salir del lío. Aparente lío, era el Salvador. Vamos a acabar con él, vamos a matarlo. Nosotros somos un granito de arena comparado con la figura de Jesús que terminó siendo desechado. Él perfecto, nosotros imperfectos. Él sin mancha, sin tacha, nosotros con mancha y con tacha. Cuando nosotros comparamos ese estándar y cómo un pueblo terminó desechándolo por completo, haciendo un buen trabajo, ¿qué diferencia podemos tener nosotros? ¿Qué diferencia hay, si alguna? Si aquello perfecto, las masas terminaron diciendo, acabemos con él, suéltanos a un criminal que lo preferimos al Santo Cordero de Dios, a Dios mismo que se hizo carne. Cuando yo tengo ese ejemplo como comunicador, se me hace bien fácil hacer esto. Demasiado fácil. Y no tengo ningún problema con que la gente o un sector de los oyentes nos meta al zafacón por un trabajo de educar que para mí, estoy persuadido hasta la última célula de mi cuerpo, que es correcto, que es información valiosa que el pueblo tiene que escuchar. Punto. Y que va en línea
con educar a la gente, porque todos los cambios que están habiendo, para mí, son bíblicos. Y son parte de lo que la palabra de Dios nos dijo que iba a pasar, que no esperábamos que el proceso sea como se está dando, pero yo no tengo duda como cristiano de que es lo que la Biblia me había anticipado que iba a pasar. Y estoy dispuesto a que me expongan y que digan lo que quieran basado en mis convicciones. Y aguantamos presión. Y te demostramos a ti respeto cuando difieres de nosotros. Por eso si en este momento que abrimos este espacio, no sé cómo lo vas a utilizar, pero si quisieras utilizarlo para un insulto o para desechar, estamos preparados para eso. Estamos muy preparados para eso. Y te vamos a respetar la opinión. ¿Qué puedo yo decir con todo más profundo respeto a la gente que ha perdido un ser querido por COVID? Pero esta cosa, este invento ha sido, esa creación que se llama COVID-19 ha sido la excusa perfecta para adelantar tantas agendas tan tenebrosas. Uh-huh. Y todo esto que está pasando es tan cruel, desde la prueba, los diagnósticos, los tratamientos, todo, ¿no? O sea, el encierro, la mascarilla, el distanciamiento, o sea, todo es tan oscuro, tan tenebroso que yo le doy total crédito a la doctora y estas voces que se levantan diciendo una cosa diferente a lo que los medios de comunicación comerciales hacen, avalando, ¿verdad? Estas agendas globales, correcto, globalistas. Uh-huh. Sabes que yo los escucho, muchachos, yo no sabía, porque estuve unos días afuera, no sabía de lo del video que lo iban a presentar, y mientras preparaba mi segmento de Seré un obstáculo, precisamente tiene que ver con esto. O sea, la iglesia es un obstáculo para la agenda de muchos y lo hemos visto. Uh-huh. Los que quieren ser portavoz como esta doctora se ha convertido en un obstáculo para aquellos que están aligerando la agenda de que espérate por ahí, porque ya dicen que viene otro por ahí. Uh-huh. O sea, eso se está hablando. Uh-huh. Y entonces nosotros debemos evaluar dónde estamos parados y qué vamos a hacer con la información que recibimos. Correcto. Y si no le agrada a la gente la información, algo que no te agrade no hace malo el libro completo. Si no te agradó, pasa la página, la pasamos y sigue leyendo el libro, porque hay cosas buenas uh-huh. que puedes recibir de todo el libro que resta. Así es. Abrimos las líneas, gente. Sí. ¿Cómo ustedes se sienten con todo lo que nosotros compartimos uh-huh. con la mejor intención del mundo, con el propósito de educar? Educar nunca ha sido fácil, ¿verdad? Y ir en contra de la corriente nunca ha sido fácil. Así que lo queremos escuchar a ustedes esta mañana. 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Buenos días. Hola. ¿Qué puedo decirles? Los felicito por su programa y por la valentía y todo, ¿verdad? Pero yo les tengo una pregunta a ustedes. Sí. Con todo lo que, ¿verdad?, han dicho de que pueden escuchar diversas opiniones. Ante todo este panorama que se presenta de oscuridad, de situación, ¿qué solución se puede encontrar? ¿Qué dicen ustedes o qué dice la doctora? ¿Qué podemos hacer ante esto? Que yo digo que hay muchas personas, hay muchas escuchando. Amiga, se te está cortando la comunicación. Sí. Reubícate porque no hemos podido escucharte bien. Uh-huh. Es como si la señal de tu teléfono se perdiera. Sí. Ahora. Todavía te escuchamos con un grado de dificultad. Inténtalo a ver. Hello. Ahí está más clarita. Inténtalo ahí ahora. Okay. ¿Aquí? ¿Me oyen ahora? Sí, ahora sí. Okay. Mi pregunta es, ante toda esta situación que ocurre, si no me oyen, me dicen, por favor. Claro. ¿Qué sugieren ustedes ante todo este panorama? Porque en realidad hay personas bien graves en los hospitales, no muchas quizás, ¿verdad?, como se dice, pero ¿qué sugieren ustedes que se pueda hacer? ¿Por qué? Porque hay una audiencia grande escuchando, personas súper vulnerables, mayores, jóvenes, personas con impedimentos. ¿Nos cuidamos o no nos cuidamos? ¿Qué dicen ustedes? O sea, el gobierno tiene mucha culpa, muy bien, el gobierno está mundialmente, tiene algo oscuro, metido, medicinas y tan, pero ustedes o las personas que llevan, ¿qué sugieren al pueblo que hagan? Muy bien, está con ustedes están llevando la información,
Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién escuchamos? Que dicen, miren, estamos en un estrés brutal. Hay personas que están en un estrés horrible y al escuchar esto se dice, ok, me pongo la mascarilla o no me la pongo, salgo o no salgo, me cuido o no me cuido, me reúno. Ok, ¿qué hace un pueblo ante toda esta vorágine? Ustedes dicen que son los medios comerciales los que están, pero ustedes también nos están trayendo una información muy buena y que le agradezco en el alma y en el corazón. Pero ¿qué hace un pueblo? Bendito sea Dios. El estrés que tenemos es horrible y ahora es peor. Claro. Con lo que la doctora acaba de decir. ¿Qué nos dice que al fin y al cabo, qué nos dijo la doctora que teníamos que hacer como pueblo? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos sugieren hacer ante esta situación tan horrible? Nos están engañando, nos están escondiendo medicamentos. ¿Qué hace el pueblo? Eso es todo. Buenos días. Gracias. Buen día. Mira, lo único que te puedo contestar de manera breve, y es interesante cómo la mayoría entiende en un proceso de educación que se está diciendo no te cuides, que se está diciendo no tengas precauciones. No se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que no podemos permitir lo contrario, el aislamiento de nuestra familia. Lo que la doctora está diciendo es, no te enfermes emocionalmente al punto, no te está diciendo no te cuides, te está diciendo no te enfermes emocionalmente al punto de que tú veas a los miembros de tu familia saludables como una amenaza a tu salud. Lo que la doctora está diciendo es, sigue compartiendo con los miembros de tu familia, no te aísles, porque tenemos, y ella no es la única, lo están diciendo cantidad de doctores, hay otra gente que no se está muriendo de COVID, se están quitando la vida, porque como los estamos aprisionando en los hogares, la gente se está enfermando emocionalmente y se están deprimiendo y están cayendo en ataques de pánico y algunos están tomando la decisión difícil de quitarse la vida. La línea editorial es, no caigas en pánico, y el consejo que parece exagerado, que es, no te reúnas con ningún miembro de tu familia aunque estés saludable, porque eso es lo que nos están diciendo. El punto de balance con la información que nosotros estamos trayendo es, sigue lavándote las manos si te hace sentir cómodo, usa la mascarilla porque está en la orden ejecutiva y nosotros no estamos exhortando a que se violente. Yo entro al correo, yo entro a las agencias de gobierno con mascarilla puesta porque es la orden. Lo que no estoy es en un estado en que si no la tengo, me voy a enfermar o voy a contagiar a alguien estando saludable. Y yo creo que ese es el punto de balance. A la contestación, a la pregunta suya es, siga cuidándose, pero no caiga en histeria. Si la viene a visitar un miembro de su familia, un hijo suyo que está saludable, no tenga miedo de que su hijo entre, no tiene fiebre, no tiene tos, su hijo hace 2 meses, 3 meses que no tiene ningún tipo de enfermedad, 1 año. Lo que la doctora dijo es que una persona asintomática es una persona que está saludable, ¿verdad? Y que no hay un riesgo de contagio. Y lo he escuchado de cantidad de doctores. Nosotros somos los que pensamos ya en esta etapa del juego que todo el mundo es una amenaza, Fernando. Pero hay una línea bien simple que la doctora compartió, me gustó mucho, me arrojó mucha luz y fue la siguiente. Ella dijo, si usted tiene síntomas, vaya a su médico de cabecera, que es quien tiene su historial, y consúltele. Exacto. En otras palabras, interpreto yo, no se meta en cualquier esquina que le hagan una prueba porque tiene algún síntoma que usted cree que. Vaya a su médico porque es quien lo conoce a usted, ¿verdad? De lo contrario, pues usted pudiera estar exponiéndose a quién sabe qué cosa, ¿no? Exacto. Y eso es bien importante saberlo porque la gente está corriendo a hacerse cualquier prueba en cualquier sitio, no se sabe ni siquiera que tiene la prueba, vamos, o sea, eso es así. Eso no, es y el hecho de que cada cual tenga una opinión no quiere decir que se violente la opinión de los demás, porque yo misma soy una que llego aquí regando todo y nadie me dice nada, los muchachos no me dicen, Moraima, estás desinfectando de más. No, cada cual respeta, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Yo no escuché que la doctora dijo no usen mascarilla. Nosotros no lo hemos dicho, ni la doctora lo dijo. Ante la pregunta de cuánto protege la mascarilla, desde el punto de vista médico, se contesta, ¿debe alguien saludable usarla?
desde el punto de vista médico, se contesta. De hecho, ese tema lo hicimos hace una semana y los propios enfermeros nos llamaban diciendo una persona saludable no debe usarla, pero como hay una orden ejecutiva que hay que usarla, la usamos. Sí. Es para conocimiento personal. También habló de los riesgos que había de usarla. Correcto. Si está saludable. Y eso todo el tiempo. Eso es importante saberlo. En Estados Unidos la recomendación ahora es nueva, que la uses en tu casa. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? Brother. Es una de las recomendaciones que se están usando ahora. Es absurdo, en tu casa. O sea, esa es la parte de la educación, pueblo, que nosotros queremos llevarle y la que le estamos llevando. Vamos a más, tenemos ese cuadro lleno. Claro que sí. Adelante, buen día. Adelante, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, la gente que se ha recuperado, porque esa estadística no la llevan, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuántos son? Porque siempre se están fijando más en lo negativo. Entonces, yo conozco muchas personas que han estado hasta con ventilador, pero si se han recuperado, ¿por qué no dan esa estadística? Y ¿por qué no dicen, ok, estas personas se recuperaron de tal y tal manera? Exacto. Y ahí uno también se podría cuidar. Exacto, sí. Hay que mantener el pH alto, bien hidratado, mantenerla. Eso es de las personas, de las pocas personas que yo conozco que se han enfermado, que se han recuperado, las recomendaciones son, pero eso no lo hacen público. Exacto. Sí, como tampoco hacen público, ¿por qué retiraron la pastilla? Exacto. O sea, ¿por qué el gobierno la retiró? Eso tampoco lo hacen público. No lo hacen público, nadie sabe. Adelante, Ruta. Esas son las cosas que estamos señalando para que ustedes tengan unos criterios diferentes para analizar este proceso. Claro. Buenos días, en Ruta. Buen día. Buen día. Le habla yo, Vargas. Saludos, Juan Carlos. Saludos a todos allá. Quería compartir unas cositas importantes sobre el COVID. Yo tuve la oportunidad de estar allá en el foro de Médicos por la Verdad en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Y hay unas cosas que en los datos que provee el Departamento de Salud que no están claros, como por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una cifra de contagiados por COVID y las personas que se hacen la prueba, que salen positivos regularmente, si van a un médico, le van a pedir que se hagan una prueba nuevamente. Esos positivos, el Departamento de Salud lo está compartiendo como si fueran dos personas. Se lo pone como un positivo. ¿Por qué? Porque el protocolo que tiene el departamento es que ellos te están contabilizando la cantidad de pruebas positivas que hay. No te están diciendo si es de un mismo positivo, 3 positivos son de la misma persona. Hay muchas de estas incongruencias que no tienen una contestación clara. Cuando tú vas a las fuentes oficiales en el Departamento de Salud, hay muchas personas que en Internet la están tratando de enfrentar o por dos razones. Una, porque tienen los conocimientos, porque trabajan en la oficina, o porque conoces a alguien, ¿verdad?, que se hizo la prueba y tú estás viendo cómo esa persona, por haberse la hecho en 2 ocasiones, 2 y 3 ocasiones, inclusive personas que se la están haciendo 4 veces, siguen aumentando los números. De manera global, ante eso, para nosotros poder contrarrestar eso, porque estamos pues enfrentándonos a un gobierno que tiene el problema de que manipula datos. No voy a entrar mucho en eso, pero que ya nosotros sabemos el mal que tiene el gobierno. La mejor mal, 2 cosas. Y visitar a un médico que sea de confianza. Correcto. ¿Por qué? Porque al mantenernos informados, nosotros vamos a escuchar muchas teorías médicas que son las que se comparten en las redes sociales, como la de la doctora, y eso entonces nosotros lo podemos llevar a un médico de confianza, y ese médico de confianza nos diga cómo nosotros actuar. Lo que nos estamos enfrentando, que me preocupa socialmente, es que si hay un médico que opina de que el COVID, el coronavirus, no es tan letal, lo quieren censurar. Claro, ahí es que está el problema. Esa es mi mayor preocupación. Qué bueno que llamaste, porque tienes toda la razón. Otra de las causas es que nos informan
20 nuevos positivos a COVID, por ejemplo, todos entendemos que son 20 enfermos nuevos, porque no nos aclaran que un aparente positivo es una persona que está saludable. Conocemos un caso de una joven de 20 y pico de años que dio positivo a COVID y está mejor que nosotros. Tiene un diagnóstico positivo donde no tiene ningún signo, no tiene tos, no tiene catarro, no tiene dolor en el cuerpo, no tiene nada. Pero eso no te lo aclaran. Todo el que escucha la cifra, 50 nuevos positivos a COVID. El pueblo entiende porque nadie se lo explica. 50 enfermos nuevos. Y no es así. No es así porque muchas de las pruebas que dan positivo, la persona está saludable. Y ¿sabes qué? Si se añade a eso, está escribiendo alguien en WhatsApp que la prima fue a hacerse la prueba esta donde estaban las filas bien largas. Y se cansó de esperar porque llevaba horas, eso te ponen, te anotan. Ajá. Ella decide irse y a los 2 o 3 días le llega la prueba positiva y nunca se lo hizo. Pues el Estado tiene que dar razón de eso porque esa es la parte que crea histeria. Pueblo, nosotros como medio nos atrevemos a traer una información diferente y buscamos profesionales de la salud. La doctora Sally Priester de hoy es una, y yo voy a seguir buscando gente. No como punto principal llevarle la contraria al gobierno. Es que ustedes tengan otra información, otros puntos de vista para que los aquilaten. Por eso yo les ruego, como comunicador, que no me reaccione de manera emocional. Reaccione de manera racional, procesando y escuchando la información, porque a prima facie, si reaccionas todo el tiempo de manera emocional, que lo que nos han dicho hasta ahora es lo que es una verdad absoluta y no hay nada más a considerar, y el que hable que parezca en contra es un irresponsable o una persona que no está preparada, pues entonces vamos a tener un problema como sociedad de nunca entonces ser educados, ¿verdad? En ese sentido no vamos a crecer, no vamos a echar hacia adelante, no vamos a estar empoderados de buena información y entonces nos van a manipular y nos van a llevar por el caminito que nos quieran llevar. Y yo creo que en este sentido estamos siendo responsables de plantearles una información diferente. Usted llega a las conclusiones que usted quiera. Sí, entonces tampoco entiendo por qué la gente cuando se habla de una línea contraria entiende de que se está diciendo de que el COVID no ha matado gente. Eso no lo ha dicho nadie, eso no lo hemos dicho nosotros, eso no lo ha dicho ninguno de los recursos que ha venido a esta emisora. No sé cómo la gente concluye una cosa de otra, un brinco de un punto a otro de lo que no se ha dicho. Si tú dices que los diagnósticos se han alterado, la gente entiende, pues no se ha muerto nadie del COVID. O sea, ¿cómo tú entendiste eso? No se dijo eso. O sea, ¿cómo tú concluiste eso cuando no se dijo eso? Esa es la parte que yo le llamo emocional, no racional, donde la gente llega a unas conclusiones que no son cónsonas con la información que se está proveyendo. ¿Me explico? Sí, claro. Y yo creo, lo leí mucho en los posts de ahora del Facebook Live mientras teníamos la transmisión de la doctora, leí mucho en esa dirección como si se estuviese quitando que el COVID ha sido un virus que a muchas personas le costó la vida. Claro, en el proceso, esas personas en el proceso no tuvieron los tratamientos correctos. Mira, está escribiendo alguien del Departamento de Salud que si quieren preguntarle algo por aquí, está dispuesto a contestarnos. ¿Hay alguna pregunta para el Departamento de Salud? Bueno, para el Departamento de Salud hay un montón de preguntas. Sí. ¿Por qué las estadísticas no coinciden? Claro. Ahí está, ¿por qué no coinciden? Porque en un momento ellos admiten, igual que el CDC, que las estadísticas estaban 3 veces multiplicadas cuando estaban hablando de los mismos casos, pero de repente admiten que se habían multiplicado por 3 los mismos casos. ¿Por qué sacan la pastilla? Porque retiran la hidroxicloroquina. ¿Cuál fue la razón de retirarlas? La doctora habló con farmacéuticos, dueños de farmacia, amigos de ellas, que le dijeron que las ordenaron retirarlas. Aquí tienes una al comienzo. Tienes una primera respuesta, pero no sé cuál fue la pregunta que hiciste, pero dice, porque los laboratorios envían resultados con 5 y 6 días de atraso. Esa es una respuesta a una de las preguntas.
¿Ves? Pero son el Departamento de Salud, no pueden echarle la culpa a los laboratorios. ¿Por qué se sigue complicando la cosa? Mira, el tiempo nos corre, tenemos una entrevista. Este tema pique y se extiende, no dudo que lo podamos tocar en algún momento de la semana. Pero pueblo, ustedes disciernan la intención de Nueva Vida. Queremos llevarle una información que los medios normales no le llevan y que ha llevado a la histeria a este pueblo. No hemos sido nosotros, ha sido un muro de contención de todos los medios llevándole una sola línea de pensamiento. Y lo último que nos están diciendo es, no celebren el Día de Acción de Gracias. Es peligroso reunirse en familia. Nueva Vida 97, por lo menos yo saco a todos los recursos de la emisora, Fernández y a Moraima. Decirle al país, no celebren el Día de Acción de Gracias como familia porque puede ser un foco de contagio de gente que está saludable, a mí me parece una falta de respeto a este país. Porque te vamos a procesar criminalmente. O te podemos procesar. O sea, sí. Cruel. Imagínate una familia grande de 20 o 25 personas que se reunieron a pasar el Día de Acción de Gracias juntos. Eso es ilegal en este momento, en serio. O sea, ese es el punto de esta emisora. Es un ataque directo a la familia, es una exageración utilizarlo de esa manera, porque si todos estamos saludables, ¿por qué tenemos miedo de ir a comer un pavito el Día de Acción de Gracias y darle gracias a Dios juntos? Cuando todos estamos saludables, bendito sea el Señor. A eso es lo que nos estamos haciendo referencia. Señores, regresamos en breve con otro de nuestros recursos que trae información en esta línea también, de hecho.